Esta preciosa, que tuviéramos la oportunidad de acercarnos desde dos confesiones, desde dos religiones, al tema de la educación, de la enseñanza religiosa en la escuela. Junto con mi agradecimiento también pediros disculpas porque me he incorporado ya con la actividad iniciada. Yo he salido de clase en la Complutense a las 7 y por más que ha migrado, hay algunos aspectos de los que voy a abordar. La mayor parte ya se han presentado. Yo un poquito lo que me había planteado y lo que os voy a ofrecer son algunas instantáneas, yo he llamado así, de lo que es la enseñanza religiosa escolar. Lo voy a hacer desde la perspectiva cristiana católica, aunque en muchos elementos vamos a reconocernos identificados con toda la introducción que ha hecho el profesor Hussein Obeid anteriormente. Una primera instantánea desde la legislación, y la voy a pasar casi que buena pluma porque ha salido en la Constitución española del 78, la cuestión religiosa se integra dentro de los derechos fundamentales. Para proteger esos derechos se declara la confesionalidad del Estado, pero que se obliga a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Ese artículo 27, al que también se ha hecho ya referencia, en el que queda expresado el derecho que garantiza a los padres que sus hijos puedan recibir la formación moral y religiosa conforme a sus convicciones. Esto es un derecho, el Estado tiene que reconocerla, no nos la tiene que dar, simplemente la reconoce, la garantiza y facilita su ejercicio mediante acuerdos internacionales, institucionales, con las distintas confesiones que están presentes en el territorio español. En el caso de la Iglesia Católica son acuerdos con la Santa Sede y se firmaron en el año 79, por tanto son acuerdos también en materia cultura, en materia educativa, que se inscriben en el derecho internacional. En esos acuerdos se recoge, y atendiendo al derecho de los padres, se recoge que la asignatura de la religión católica se va a ofrecer en las mismas condiciones que las otras materias fundamentales, que no tiene carácter obligatorio para los alumnos, pero que sí que hay obligatoriedad de ser ofrecida. Que el profesorado tiene que ser cualificado y competente y propuesto por el obispo. Que el currículum lo establece la jerarquía católica, lo publica y lo divulga desde las leyes, la administración educativa, pero el currículum lo establece la jerarquía. Y también porque esta jerarquía católica es la que concierta con la administración la situación económica del profesorado que se propone cada año escolar. Desde la Constitución, pues también tenemos que decir, y ha salido, estamos en la búsqueda de una estabilidad educativa. Eso es una realidad que todos conocemos. Nuestro sistema educativo ha pasado por innumerables leyes y reformas, y solo cito en el año 80 el Estatuto de Centros Escolares, en el año 85 la LODE, la Ley de Derecho a la Educación, en el 90 la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, el LOCSE, en el 95 la Ley de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros, la LOPG, en el 2002 la Ley de Calidad, LOCE, en 2006, que no llegó a implantarse, 2006 la Ley de Educación, 2013 la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, casi que nos entra un poco de estrés. Sin entrar en el detalle de esta legislación, lo que sí que vemos es que todos los gobiernos se han planteado reformas, y en esas reformas siempre ha estado presente pongo comillas, la dichosa asignatura de religión. Si está presente o no presente en el horario escolar, si tiene alternativa o no tiene alternativa, con qué características se contemplan esas posibles alternativas, si se incluye o no en el expediente del alumno,
si se evalúa, si siendo evaluada se contempla se contempla para la promoción de curso o para la dotación y el beneficio de becas o para el propio acceso a niveles superiores. El mismo estatus del profesora de religión también está siempre y ha estado siempre cuestionado, si puede colaborar, yo siempre digo, si es como un sombrerito o si realmente se le considera educador. Por tanto, en estas 3 últimas décadas no ha habido una asignatura en el currículum escolar en el que se haya invertido tanto esfuerzo para intentar dar razones de su presencia en la escuela, ni se ha visto sometida a tanto refrendo anual. Está continuamente expuesta a críticas sobre su legitimidad. Hasta ahora, y en virtud de los acuerdos Iglesia-Estado que citaba, lo que ha permanecido con claridad y que se ha respetado, pongo comillas en el respetado, porque habría que ver los cómo, pero es que la asignatura de religión católica es una materia de libre elección de los padres y de oferta obligada por los centros. Otra instantánea, la realidad de nuestro sistema, de nuestra organización territorial, la realidad de las autonomías y de las transferencias en competencias educativas en materia de educación de la que gozan las autonomías, de manera que en este momento casi que podemos decir que tenemos 17 sistemas educativos, tanto como comunidades autónomas. Y ello supone distintos modos de contratar, distintos modos de reconocer y de darle la identidad o reconocerle la identidad que tiene el profesor, distintos modos en el sistema de concurso para la provisión de plazas. Ahora, con la entrada de la LOMCE, y como saben, seguramente la mayor autonomía que la LOMCE concede al centro, y dado que la asignatura en la LOMCE la asignatura de religión no se contempla como una asignatura fundamental, sino como una optativa, queda al arbitrio, a la decisión de cada centro escolar la asignación horaria. Una cosa como puede ser tan simple. Ahora mismo en las distintas comunidades autónomas tenemos comunidades autónomas que asignan 2 bloques horarios a la asignatura. Hay comunidades que asignan un único bloque. Cuando hablo de bloque suelen ser paquetes de 45 minutos, esa es la expresión. Pero tenemos comunidades autónomas que han dejado la competencia al centro, han dejado el tema abierto, y cada centro educativo ha decidido, o el equipo directivo o el claustro, o han oído en algunos casos las AMPAs, han decidido la carga horaria que le asignan a esta asignatura que se presenta como optativa. Y a modo de casi que de curiosidad, hay educativos, cada centro educativo tiene una dotación diferente. Con esto es lo que planteo, pues en la precariedad y en la realidad en la que se mueve, por ende, la importancia o el valor que desde la administración educativa en el fondo se le da a la materia, a la asignatura de religión. En nuestra comunidad autónoma de Madrid sí que lo estableció la propia administración, se establecieron 2 sesiones para esta asignatura. Todos conocemos que la ley BERT, la LOMCE, ha sido controvertida desde su inicio y todavía no se acaba de no ha terminado de implantarse. En el curso 16-17 se completará aquí en la comunidad autónoma. Hay otras comunidades que van más retrasadas en la implantación, pero ya llevamos un par de años que estamos oyendo que en cuanto haya elecciones, en cuanto se estabilice y tengamos un gobierno que no esté en funciones, pues cómo nos deja, cómo nos contempla, cómo nos cuida, o qué espacio nos permite esa otra ley que pueda haber. Otra instantánea, y me sitúo.
la eterna pregunta, porque en el fondo lo que siempre en estas 3 décadas lo que sigue estando presente es la pregunta de si recibir enseñanza religiosa en la escuela es contenido esencial de la libertad religiosa. Y nos encontramos, yo reconozco, 2 grupos de respuestas. Por un lado, tenemos quien afirma que recibir enseñanza religiosa de acuerdo con una determinada fe en la escuela es elemento esencial, que faltando esta enseñanza la libertad religiosa se desnaturaliza, que faltando esta enseñanza ese objetivo fundamental que tiene la educación de la formación integral del alumno, plantear formación integral es contemplar todas las dimensiones, y en todas las dimensiones está la dimensión trascendente, quedaría desnaturalizada también esa formación. Y tenemos por otro lado, bueno, entre otras cosas, también porque se plantea desde esta perspectiva que el valor y la importancia que tiene la escuela, la educación en el sistema educativo, educación formal, para la dimensión socializadora. La otra postura es quienes afirman que la enseñanza de la religión en la escuela no forma parte de los derechos que ampara la Constitución y que la Constitución no hablaría de enseñanza sino de educación. Hablar de educación nos está situando en un espacio, en una realidad, en un concepto más amplio que el de enseñanza, por tanto no corresponde que esté, y respecto del derecho que tienen los padres a elegir para sus hijos la formación más adecuada a sus convicciones morales y religiosas, entienden quienes se postulan en que no es el espacio la escuela, a lo que se refiere es a que pueden elegir entre distintos modelos educativos. Pueden ser modelos educativos, nos estamos refiriendo a centros con idearios determinados y no a una materia curricular que se ofrece dentro del modelo de la escuela pública. Esa eterna pregunta. También otra instantánea en relación al contexto social. Es que a estas distintas posturas, ante la presencia de la enseñanza de religión en la escuela, por la interpretación de la legislación, hay que añadir el rechazo, ya también Juan de Dios hablaba y los distintos ponentes han ido haciendo referencia a ello, el rechazo de no pocas personas a la presencia de la religión, a la presencia de lo religioso en el ámbito público. Entiendo que porque se confunde el ámbito personal, entiendo que ese es el espacio de lo religioso, confunden el espacio personal con el espacio privado. Pero también hay un elemento, la animadversión que hay hacia el cristianismo y en concreto a la Iglesia Católica en Europa y en España. Y eso genera situaciones complicadas en los centros educativos que no tienen más remedio porque les obliga la ley a ofrecer la asignatura, pero que permanentemente se resisten pues, a facilitar. Por tanto, encontramos y en las experiencias hay pues trabas permanentes. Pues desde que no salga en el impreso, se olvide indicar la elección de la materia, sea la asignatura de religión católica, sea islámica, sea del judaísmo o sea de la Iglesia evangélica, que como saben son las 4 confesiones que tienen acuerdos con el Estado español y se puede ofrecer. Yo me encuentro aquí en Madrid, anteriormente estando en Andalucía ocurría exactamente igual y yo en los centros educativos en los que he impartido docencia he hecho bastante campaña. Es muy normal que ni siquiera los padres sepan que pueden pedir esa determinada formación para sus hijos justo de acuerdo con la confesión de los padres. Otra instantánea, lo que entiendo que supone la enseñanza religiosa católica. La concebimos como un proceso de inculturación del Evangelio en el ámbito escolar.
A medida que el alumno va conformando su personalidad con la incorporación, entre otros elementos, de los datos objetivos de los distintos saberes que están presentes en la escuela, la enseñanza la enseñanza religiosa católica se ofrece con la posibilidad de dialogar con esos saberes, presentando el sentido cristiano del hombre, del mundo y de Dios. Se presenta con el modo propio escolar, en diálogo con las otras disciplinas curriculares, como decía, intenta presentar la totalidad de la vida humana a la luz de la revelación de Dios en Jesucristo. Así, el objetivo de la enseñanza escolar va a ser la síntesis entre la fe y la cultura. Y se ofrece con los acentos propios de los distintos momentos evolutivos de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. También la enseñanza religiosa católica está presente en la escuela en todos los niveles educativos, obligatorio y no obligatorio, infantil desde 3 años, toda la primaria, la secundaria obligatoria y en bachillerato. En bachillerato la LOMCE contempla que no tiene por qué ser obligatorio y hay centros que, bueno, porque se resisten a ofrecerla. En algunos la van ofreciendo en primero de bachillerato, pero hay muchos centros que han decidido, por ejemplo aquí en Madrid, que en segundo de bachillerato, como es más importante que se preparen para selectividad, que total ya con lo que han hecho en los años anteriores, pues tienen bastante y no es necesario acercarse más. Hay una referencia en cuanto a las estadísticas. Claro, aquí partimos de experiencias y de realidades distintas. La enseñanza de la religión católica, yo me estoy refiriendo a partir de la Constitución, pero antes de la Constitución española, la enseñanza religiosa católica ha estado presente de manera obligatoria en la escuela. Es verdad que luego había muchas posibilidades de estar exento, pero bueno, eran posibilidades que al final eran minoritarias. La tradición es diferente respecto del arraigo del Islam en España. Por eso a lo mejor resulta un poco apabullante, lo digo sin más nada. Pero ¿cómo va el tema de la enseñanza católica? Hay censado en este año 2015-2016, había censado 5.800.000 y pico alumnos escolarizados en los diferentes niveles educativos no universitarios, en los distintos tipos de centros educativos, y de ellos el 63% elige la enseñanza de la religión católica. De todo ello ahora me voy a situar un poquito y solo en los centros de titularidad estatal. En los centros de titularidad estatal es poquito más de 4 millones y ahí el número de alumnos que elige la asignatura de religión católica es el 53%. Me estoy refiriendo a estadísticas de España, porque si nos movemos en estadísticas de Madrid, la media, la presencia y la elección de la asignatura de religión católica es inferior. En los centros estatales estamos en el 42% de elección de la asignatura en los distintos niveles, y con mucha diferencia de la elección entre los niveles de primaria, que es más alto, y los niveles de secundaria, donde nos vamos por debajo del 30%, y en bachillerato este año que ha habido una subida considerable por la entrada en vigor en la LOMCE, por cómo se presentaba y se ofrecía la asignatura de religión católica como una optativa entre el paquete de las optativas. Hemos tenido una presencia del 18%, pero el curso pasado en bachillerato la presencia era, aquí en la diócesis de Madrid, era del 7%. Digo, la diferencia. En cuanto al profesorado, están contratados. Bueno, supongo que en esta situación estamos tratados de igual manera en las diferentes confesiones, por lo menos en los profesores de religión católica, además de su formación académica con el mismo nivel académico que el resto de profesores, es decir, magisterio, comúnmente conocido como magisterio para primaria,
una licenciatura para secundaria. Además de ello, necesitan la acreditación y una documentación de haber cursado y tener formación específica en el área de religión católica, tanto doctrinal como en cuanto a contenidos, como en la metodología propia de la asignatura, en materias pedagógicas. En el caso de secundaria, en concreto, necesitan tener al menos, además de la civil, una diplomatura en ciencias religiosas. Tienen que estar, como decía antes, presentados y reconocidos y acogidos desde y por el obispo de la diócesis. La posibilidad de contrato está la opción. Aquí funciona el sistema de tramos, al menos en religión católica. Se puede estar contratado por 1/3 de jornada, media jornada, 2/3 de jornada o jornada completa. Nosotros tenemos ahora mismo, este año hemos tenido 412 profesores, más de 1/3 no ha tenido jornada completa y en torno a 50 profesores solo tenían 1/3 de jornada. Pero a veces se hace incompatible porque se intentan desde la administración, desde Recursos Humanos, la Administración Educativa de la Comunidad de Madrid, intentan agrupar siempre que el número de alumnos no pase la ratio. Se pueden agrupar, están intentando no agrupar cursos que no sean sucesivos.